Bien, vamos a ver ahora este tema que es número de oxidación. Es un tema muy importante en química, muy importante. Entonces, vamos a ver lo que es número de oxidación, ¿no? Primero tengo aquí un hidrógeno, es un ejemplo que les estoy poniendo. Tengo aquí un hidrógeno. Si yo te hago la pregunta así, oye, ¿cuál es la carga eléctrica de ese hidrógeno? ¿Tendrá carga positiva? ¿Tendrá carga negativa? ¿Qué será? Ese hidrógeno está solito, está abandonada, ¿sí? Ojo, ojo, cuando un elemento esté solito, su número de oxidación, su carga eléctrica va a ser un elemento neutral, ¿sí? Cero. Todo átomo tiende a ser cero cuando está solito, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si el hidrógeno lo combino con un oxígeno? ¿Cuál sería el número de oxidación o cuál sería la carga del oxígeno? ¿Qué carga tendría? También cero, ¿sí? Todo elemento que esté solito, su carga eléctrica es neutral, es cero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo junto a dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿qué pasa? Formamos agua, ¿sí? Formamos agüita, ¿sí? Ojo, ¿recuerdas este principio de física? ¿Sí? Si las cargas son polos opuestos, ¿se atraen o se repelen? Se atraen, ¿no? Se atraen. Entonces, para que estos dos se junten debe haber atracción, ¿sí? Y si yo tengo que estos dos juntos, su número de carga es cero y cero, ¿sí? O su carga eléctrica es cero y cero, pues eso nunca se va a enlazar, porque no va a haber atracción. O sea, solo va a haber atracción cuando exista carga positiva, lo junto con otro elemento que tenga carga negativa. Ahí sí se atraen, ¿sí? Ahí sí se atraen y se van a casar o se van a juntar esos elementos, ¿sí? Entonces, fíjate, a eso quería llegar ahorita, ¿sí? Cuando los elementos estén solos, su número, su carga eléctrica es cero. Cuando estén solos es cero. Pero cuando están casados, cuando están casados, ahí ya cambia la cosa, ¿sí o no? Mira, de soltero, el hidrógeno tenía carga cero. Cero, neutral. Le valía gorro la vida de soltero. Pero ¿qué pasa cuando el hidrógeno se casa? Se hace bueno. ¿Y qué pasa cuando el oxígeno se casa? Se hace malo, ¿sí? Eso es lo que va a pasar siempre con el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno siempre se va a hacer malo, -2, y el hidrógeno siempre se va a hacer bueno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un elemento bueno, positivo, y un elemento malo, se juntan, se atraen, se gustan y forman el agua, ¿sí? No, porque imagínate, si yo dejo así el agua, ¿sabes qué? Oye, hidrógeno, ¿tú qué onda? No, pues yo tengo carga eléctrica de cero. Ah, mira, ¿y el oxígeno? También. Pues eso no va a ser atracción. Se van a separar, no hay atracción. Solo va a haber atracción cuando uno sea bueno y el otro sea malo. ¿Sí? Cargas eléctricas distintas, ¿sí? Da atracción, ¿sí? Ok. Entonces solo va a haber atracción cuando sea uno más y el otro menos. Entonces fíjate, los elementos cuando están solteritos, 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 su número de oxidación, su carga eléctrica siempre va a ser cero. Pero ya de casados, ya ven que todo el mundo cambia cuando se casa, ¿no? Entonces el hidrógeno cambia y se hace bueno. Y el oxígeno cambia, cuando se casa con el hidrógeno se juntan y ya el oxígeno se hace malo. Entonces, bueno con malo se gustan. Existe atracción en el agua, ¿sí? Se juntan el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que el número de oxidación representa el número de electrones que un elemento ha ganado o perdido, ¿sí? Fíjate, en este ejemplo del agua, el hidrógeno perdió electrones, ¿sí? El hidrógeno se hizo bueno. El hidrógeno se hizo bueno. ¿Qué quiere decir? Que perdió su maldad, ¿sí? Perdió electrones malos. O sea, si pierde electrones malos, pues el hidrógeno se hace bueno.
En cambio el oxígeno se hizo malo, ¿sí? El oxígeno se hizo -2, ganó electrones, ganó fuerza negativa, se hizo de lo peor, ¿sí? Ya nadie lo soporta al oxígeno, ¿sí? Se hizo muy negativo porque ganó carga negativa, electrones, -2, ¿de acuerdo? Y el otro, el hidrógeno, se hizo bueno porque se despojó de su maldad interna, de los electrones. La carga total de un compuesto químico tiende a sumar 0 para ser estable. Es decir, ¿sí? Si tú te pones a contar, a hacer cuentitas, este oxígeno, ¿cuánta carga negativa tiene? El oxígeno tiene -2 de carga negativa, ¿sí o no? El oxígeno tiene una carga de -2. ¿De acuerdo? Pero, a ver, lo voy a poner más aquí. -2, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿cuánta carga positiva tiene en total? 2. Sí, claro. Pero es que aquí son 2 hidrógenos. Entonces, un hidrógeno tiene una carga de 1, pero como son 2, tienen 2 cargas positivas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 2 y -2, ¿cuánto da? 0. ¿Sí? Todo átomo, todo compuesto tiende a sumar 0 para ser estable. O sea, es un agua, esto es agua sin carga eléctrica. ¿Sale? Porque si aquí me diera, por eso tiene que ser H2O, ¿no? Imagínate si así estuviera el agua, HO. Imagínate, el oxígeno siempre se va a hacer malo. El oxígeno siempre va a ser -2. Y el hidrógeno siempre va a ser +1. Si tú comparas las cargas eléctricas, el agua sería 1 menos 2, sería -1. Sería agua eléctrica, te electrocutarías cuando tomaras agua, ¿sí? Por eso es que el hidrógeno necesita 2 átomos de hidrógeno para nivelar la situación, ¿de acuerdo? Aquí ya tendrías 2 por 1, 2 de positivos contra 2 negativos, da 0 la carga eléctrica del agua, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice desde el principio. La carga total de un compuesto químico tiende a sumar 0 para ser estable. Ahí te va otro ejemplo. Mira, ¿qué va a pasar si tenemos calcio y tenemos 2 átomos de cloro? Esto se va a poder juntar, ¿sí? Esto se va a poder juntar. Fíjate de qué manera lo lograremos, ¿no? Dice, ok, ¿cuál va a ser la carga eléctrica del calcio así de soltero? Va a ser 0. Y la del cloro también va a ser 0. De solteros. Pero ya de casados, ya ven, todo el mundo cambia de casados. Entonces, el calcio se va a hacer bueno +2 y el cloro se va a hacer malo -1. ¿Sí? Ahorita te voy a enseñar una tablita para que sepas qué elementos se hacen buenos y qué elementos se hacen malos. ¿Vale? Ahorita no te estreses, ¿sí? El cloro se hace malo y el calcio se hace bueno. Entonces, yo puedo deducir que el calcio perdió electrones porque el calcio se hizo bueno, +2. Perdió su carga negativa, se despojó de su maldad, la perdió, se hizo bueno. En cambio el cloro se hizo -1, ganó electrones, se hizo de lo peor, ganó electrones negativos. Entonces, no sé si notaste algo ahorita. ¿Notaste que el catión se pone del lado izquierdo y el anión se pone del lado derecho? Acuérdate que el catión es un átomo con carga eléctrica positiva y el anión es un átomo con carga eléctrica negativa. En este caso el anión va a ser el cloro, se hizo negativo, y el catión sería el calcio, se hizo positivo, ¿sí? El catión se pone del lado izquierdo y el anión se pone del lado derecho. ¿También notas otra cosa? También notas que el compuesto se acomoda del menos electronegativo al más electronegativo, del más feo al más guapo, así se acomoda, mira, checa la tabla periódica, ¿sí? ¿Quién es más electronegativo, el calcio o el cloro? Más electronegativo el cloro, es más arriba y más a la derecha. El calcio es el más feo, bueno, de esos dos, ¿sí? Entonces el feo va primero y el guapo va después. El menos electronegativo va primero y el más electronegativo va después, ¿sí? Este va a ser positivo, ¿sí? Va a ser un catión, y este va a ser negativo, va a ser un anión. Así es como se unen los elementos químicos, ¿no? El catión va a ser el calcio y el anión va a ser el cloro. En el caso del agua nos pasó exactamente lo mismo. El catión era el del lado izquierdo y el anión del lado derecho. Y el hidrógeno es más feo que el oxígeno.
el hidrógeno es menos electronegativo que el oxígeno que está hasta acá a la derecha. El oxígeno es más electronegativo, ¿no? Entonces, el oxígeno era menos 2 y el hidrógeno era más 1, ¿no? Entonces, este era el catión y este era el anión. Fíjate, con esta tablita, ¿sí? Más o menos puedes identificar los números de oxidación de los principales elementos químicos, ¿sí? Fíjate, yo te recomiendo que te aprendas esto principalmente. El hidrógeno presenta el número de oxidación de más 1, always, siempre pues. Y el oxígeno presenta un número de oxidación de menos 2, esto es ley, hidrógeno es más 1, el hidrógeno cuando se casa se hace bueno, y el oxígeno cuando se casa se hace malo, pero doble malo, ¿no? Es menos 2, ¿sí? Y hay otros elementos muy populares en química como el flúor, el cloro, el bromo, son aniones muy comunes, su número de oxidación es menos 1, ¿sí? Menos 1, fíjate, así te la pongo. Los elementos que tú veas en la primera columna de la tabla periódica, estos van a ser cationes con carga más 1. Los de la primera columna. Los de la segunda columna van a tener carga de más 2. Y de este lado, te digo algo, casi todos los gases que están acá, ¿sí? El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, azufre, fósforo, ¿sí? Casi todos van a tener carga de menos 1. Gases, ¿sí? Y el único original es el oxígeno. El oxígeno sí es original porque su carga es menos 2 cuando se casa, ¿sí? Pero, o sea, te pongo esto porque lo que es el flúor, lo que es el bromo, lo que es el yodo, o sea, casi todos los gases, menos 1. Los aniones que pongas del lado derecho van a ser menos 1, ¿sí? Por eso es que aquí te puse, en esta tabla, ¿sí? Te puse, estos elementos son elementos del primer grupo de la tabla periódica. Litio, sodio más 1, potasio más 1, rubidio más 1, cesio más 1, ¿sí? Más 2 los de la segunda columna de la tabla periódica, ¿sí? El fierro, el hierro, el cobalto, el níquel puede ser más 2 o más 3, eso ya va a ser dependiendo de ciertos factores, ¿sí? Y esto es lo que me interesa mucho, ¿sí? Fíjate, estos flúor, cloro, bromo y yodo todos son menos 1, ¿sí? Oxígeno, azufre, menos 2, el selenio, menos 2, aunque el selenio no se ocupa mucho en el telurio, ¿estás de acuerdo? Los que casi siempre se ocupan son flúor, cloro, bromo, yodo, menos 1, y oxígeno y azufre, menos 2, ¿sí? Bueno, entonces, de todos modos, ahorita vas a ir viendo con ya más experiencia cómo se van a ir acomodando las cosas solito. O sea, lo que yo te acabo de mencionar aquí es lo que necesito que te aprendas súper bien. Fíjate, ¿cómo se unen los elementos químicos? ¿Cómo se unen? Mira. Si yo tengo 4 átomos de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de azufre, ¿cómo es el acomodo? ¿Quién va primero cuando los junte en un nuevo compuesto, en un matrimonio? También puede haber un matrimonio triple en química, ¿eh? 3 elementos en un solo compuesto. Se acomodan del más feo al más guapo. ¿Sí, no? ¿Quién es el más feo de los 3? El hidrógeno es el más feito porque es el más zurdo. Es el menos electronegativo. Y el más guapo va a ser el oxígeno porque está más alto que el azufre. En la tabla el oxígeno está arriba. Entonces va a quedar así, primero el hidrógeno, luego el azufre y luego el oxígeno. El oxígeno es el más electronegativo. ¿Y el catión quién va a ser? El catión va a ser el hidrógeno y el anión va a ser el oxígeno, ¿sí? Y el de en medio, que es el azufre, ahorita vamos a ver qué pasa con el de en medio. Puede ser catión, puede ser anión, todo es dependiendo de los otros dos. Fíjate. Aquí lo tengo por separado. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno cuando ya está casado? Más 1. Hidrógeno siempre va a ser más 1. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Menos 2. ¿De acuerdo? Y ya casi acabo. ¿Cuánta carga eléctrica tengo hasta el momento? Mira, con los 2 hidrógenos tengo más 2 de carga eléctrica, ¿sí o no? Tengo más 2. Tengo más 1, pero como son 2, tengo 2 de carga total positiva. ¿De acuerdo? Bien, ahora con los oxígenos. ¿Qué tengo aquí con los oxígenos? Menos 8, ¿sí o no? Tengo 4 oxígenos, cada uno de ellos con carga eléctrica negativa menos 2, los multiplico y tengo menos 8 de carga eléctrica negativa. Entonces, esta azufre, el de en medio es mi comodín. El azufre, la S es mi comodín.
necesito por favor que el azufre me salve para que dé cero todo el compuesto y que no sea un compuesto eléctrico. Entonces, esta azufre tiene que ser más 6. A fuerzas. Por eso es que el del azufre va variando. O sea, siempre el elemento que esté en medio se acomoda de acuerdo a los otros dos extremos. ¿Sí? Los más importantes son los extremos y el del medio lo acomodas según lo que te convenga en ese caso. ¿Te conviene que sea 6? ¿Por qué 6? Porque el bien iba a perder bien gacho contra el mal. Entonces, más 2 es el bueno. Necesitamos un 6 para que dé 8. Y 8 menos 8, nadie gana. 0, neutral. Todo compuesto tiende a ser neutro. A ver, ahí te va otro ejemplo. En el caso del oxígeno, nosotros ya, a lo mejor ni te sabes el del cromo, pero no importa mucho. O sea, eso es lo que quiero que veas, que no te tienes que estresar tanto. ¿Sí? El oxígeno, por ejemplo, ¿qué número de oxidación tiene el oxígeno? Menos 2 es ley. Entonces, ¿cuánta carga eléctrica tengo hasta el momento negativa? Tengo menos 2, pero tengo 7 oxígenos, tengo menos 14 de carga eléctrica negativa en total. Entonces, para emparejar cartones, este cromo tiene que ser 7. ¿Sí? 7 por 2, 14 también. Y ya, 14 y los otros 14 del mal, 0. Se neutralizan. Entonces tiene que ser así, ¿no? Más 7 de carga eléctrica positiva con el 2, 14 buenos contra 14 malos para que dé 0. La sustancia tiene que dar 0 en su conjunto. 0, para que sea neutral. Luego, aquí tengo otro elemento químico, ¿sí? El potasio. Bueno, a ver primero con el oxígeno. ¿El oxígeno qué carga tiene? Menos 2, ¿sí? Luego, el potasio. ¿El potasio qué carga tiene? ¿En qué grupo está el potasio? En el primer grupo de la tabla periódica. Entonces el potasio tiene más 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánta carga eléctrica tengo? Mira, este 2 no le hagas caso. Porque de todos modos este 2 es una constante para toda la humanidad. Bórralo, bórralo. Ese 2 de todos modos multiplica a todos. ¿Este oxígeno cuánta carga eléctrica tiene entonces? Hasta ahorita tiene menos 6. El potasio tiene solo más 1. ¿El nitrógeno cuánto tiene que ser entonces? Más 5. Por favor, nitrógeno, sálvanos. Tiene que ser más 5. Más 5 más 1, 6. Menos 6, 0. Más 5 del nitrógeno da 0 en total, ¿no? Bueno, tenemos aquí un compuesto que se ve un poquito más gordito, pero hay que analizarlo, ¿sí? Fíjate, el oxígeno, ¿qué carga eléctrica va a tener cuando se casa? Menos 2. El calcio va a tener más 2. ¿Por qué más 2? Lo que pasa es que el calcio está en la segunda columna de la tabla periódica de los elementos. ¿Qué carga tenemos con el calcio hasta ahorita? Más 6. ¿Sí o no? 3 por 2 más 6 positivos. Y del oxígeno tenemos muchísima carga negativa. A ver, tenemos menos 2 por 4, tengo menos 8, ¿no? Aquí tengo menos 8. Por 2, ¿cuánto llevo? Menos 16. Chale, es un montón de carga eléctrica negativa. Este fosforito tiene que ser entonces más 10. ¿Sí o no? Tiene que ser más 10. Para que 6 y 10 dé 16. Contra el menos 16 me dé 0. Entonces, para que este fósforo sea 10, 10 es un número demasiado grande para una carga en un elemento, ¿eh? Tiene que ser más 5. ¿Por qué más 5? Porque ya tengo un 2 afuera. Más 5 con el 2 de afuera ya tengo mi 10 que necesito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nada más un último comentario. Hay un compuesto químico especial llamado hidróxido, ¿sí? El hidróxido es un anión porque siempre tiene carga eléctrica negativa. Cuando veas un hidróxido, SOH, siempre va a ser carga eléctrica negativa, siempre. Porque si el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2, va a dar menos 1. Es un compuesto raro, no te hagas bolas, nada más velo, si es un compuesto extraño, el hidróxido. Y tiene carga eléctrica menos 1. Te lo digo porque hay ejercicios así, ¿no? El hidróxido menos 1, lo tomas todo junto. El hidróxido lo tomas todo junto. Entonces el potasio tiene que ser más 1. Y se acabó. ¿Me explico? Trabájalos como si fuera uno solo. El hidróxido, por favor.